El famoso proceso está ya agonizando con todos los líderes independentistas huidos de la justicia o en la cárcel, pero aún así es necesario seguir rematándolo para que poco a poco solo vayan quedando cenizas. Uno de los mantras del independentismo es acusar a los que no están de acuerdo con ellos de fascistas o antidemócratas. Y yo voy a demostrar hoy que es todo lo contrario, que son ellos los que usan las viejas técnicas del fascismo, concretamente del nazismo, para la propaganda de su famoso proceso. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, ya describió en 11 puntos cuáles eran las técnicas para encandilar a las masas y conseguir que toda Alemania estuviera a los pies del Führer. Y son exactamente las mismas técnicas que usan los líderes independentistas para manipular a la población catalana. Así que aquí empieza mi vídeo de hoy: independentismo nazi. Vamos a empezar con el primer principio, el principio de simplificación, que decía lo siguiente: adoptar una idea única o un único símbolo. Goebbels decía que a las masas había que darles algo simple y fácil de recordar, a ser posible reducir todo a un eslogan o símbolo, una esvástica por ejemplo. Hitler hablaba de democracia como si lo que hubiera antes no lo fuera. Detestaba a los partidos tradicionales, erigiéndose como adalid de la libertad. Exactamente lo mismo que hacen los líderes independentistas. Este principio es muy fácil de aplicar al independentismo, ya que si algo tiene para aburrir son símbolos y chorradas por doquier, comenzando por la estelada y pasando por el lazo amarillo. Simplificarlo todo a la consecución de la República Catalana, que será más libre y democrática que el Estado español en el que viven, sin dar ninguna explicación más. Principio del método del contagio y el enemigo único. Este principio decía: reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada, resumido en un enemigo común que nos una. Goebbels enfocaba toda la acción como un instrumento para derrotar al enemigo de Alemania. Solo así podía unir a todos los ciudadanos en una lucha común. ¿Y cómo lo aplica el independentismo? Pues el enemigo es el Estado español, los antidemócratas, los partidos constitucionalistas, los carceleros, como los llama Rufián. Todo lo que no es independentismo es enemigo del pueblo catalán. Los reúnen a todos en españolistas o unionistas para identificarlos en uno solo, sin contar a los que están o no a favor del referéndum pero en contra de la independencia, a los federalistas, a los nacionalistas, no independentistas, da igual. Todo el que no quiera la República Catalana es el enemigo a abatir. El nostre adversari és l'estat espanyol. Ho hem de tenir molt clar. Ho hem de tenir molt clar. Y els partits espanyols que hi ha a Catalunya. Principio de transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo al ataque con ataques. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Este principio consistía en tachar de violentos a los grupos disidentes cuando los nazis realmente tenían a todo un ejército que no dudaba en reprimir a todo el disidente y a una policía que se dedicaba a espiar al que se atrevía a salirse del carril. No hace falta que diga cómo el independentismo aplica este principio a la perfección. Tachar de violentos al Estado por la supuesta represión policial, por el encarcelamiento de los golpistas. ¿De qué trataba el 1 de octubre? De democracia. Ante las porras, las balas de gomas, la violencia injustificada que ha ordenado el gobierno español a los cuerpos policiales. ¿Qué pasa? Cuando ellos no han hecho más que alentar la violencia desde las instituciones, y algunos, como los famosos Comité de Defensa de la República, a ejercerla activamente y después tachar de violentos a los que estaban haciendo cumplir la ley. De hecho, ellos mismos se denominan la revolución de las sonrisas, cuando tiene de todo menos sonrisas. Ellos nunca ejercen la violencia, sino que es el Estado español el que lo hace. Es un principio de transposición de manual. Principio de la exageración y de la desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Goebbels aplicaba este principio principalmente a los judíos, a los que acusaban de todos los males de la sociedad. El simple hecho de tener tiendas rotuladas en otro idioma o vendiendo sus productos ya era una amenaza grave contra el país. Era algo que amenazaba con desestabilizar la nación y dejar sin trabajo a todos los alemanes de bien, señalar los comercios y a todo el disidente y sobre todo exagerar cualquier noticia, ya que la exageración siempre es más creíble que la verdad y se vende mejor. ¿Os suena? Sí, es justo lo que hace el independentismo, señalar al disidente y al que se siente español y catalán. Y multar por rotular en castellano, perseguir y señalar al que critica el independentismo y sobre todo exagerar y desfigurar las noticias que consideran ataque. Por ejemplo, en la reciente final de la Copa del Rey se retiraron camisetas con simbología política, tal y como dice la ley, que ellos vendieron como que el Estado español les había quitado camisetas solo por ser amarillas.
Y por supuesto el hecho de que los que intentaron dar un golpe de Estado estén en prisión lo han transformado y exagerado, como dice el título, en el hecho de que los han encarcelado por poner urnas. Principio de vulgarización. Goebbels decía lo siguiente: toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. Libertad, presos políticos, democracia, prensa española manipuladora, carceleros... es un sinfín de consignas para tontos que se recuerdan fácilmente y hacen más sencillo el que las masas puedan marchar de manera homogénea. Y si algo tiene este proceso es vulgarismo y escenas ridículas por doquier. Además, Goebbels también decía que la capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. No hace falta decir que las masas independentistas se han olvidado por completo de la pasmosa corrupción de los que les han guiado por todo este proceso. El caso 3% o el caso Pujol no son nada para ellos porque los líderes independentistas lo han cubierto todo de procesismo, a pesar de que todo este proceso nació para ocultar la corrupción. Principio de vulgarización logrado. Principio de orquestación. Goebbels decía lo siguiente: la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo en un mismo concepto, sin fisuras ni dudas. ¿Creéis que algún independentista sabe realmente los motivos por los que se quiere independizar? Ya que el clásico España nos roba se acabó desde el escándalo del chorizo Pujol. ¿Qué coño es esto de la UDEF? Ahora solo les quedan las consignas, 3 ideas básicas que sustentan las razones para conseguir la independencia. Y son: porque son una nación con una lengua e historia propias, porque dan a España más de lo que reciben y quieren racionalizar ellos mismos sus recursos, y porque quieren ser una república. En este principio entra la famosa frase de Goebbels de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Las mentiras que repiten 1000 veces hasta convertirlas en verdad se cuentan por cientos: que si los líderes independentistas están presos por poner urnas, que si el Estado no quiere pactar un referéndum, que si el pueblo catalán es soberano, que si una Cataluña independiente no saldría de la Unión Europea, que si el 1 de octubre fue un éxito, que si hubo 1000 heridos en aquella votación. Principio de renovación. Goebbels decía: hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. La respuesta del adversario nunca han de contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. En resumen, este principio se refiere al bombardeo constante de imágenes e informaciones para contrarrestar el ataque del adversario. Reinventarse constantemente. En este caso, los independentistas son unos expertos, ya que si algo saben es reinventar el proceso. Todos los días nos levantábamos con nuevas noticias sobre el proceso y nuevas informaciones sobre sus movimientos. Si no era sobre Puigdemont, era sobre la CUP, empezando por aquella asamblea en la que la CUP en la que se votó un empate para elegir o no a Artur Mas como presidente y que tuvo en vilo a todo el país, pasando por las excéntricas declaraciones de los líderes, día sí, día también, la independencia sí, pero no en aquel ambiguo discurso, las huidas de los políticos, la pretensión de investidura de un Puigdemont huido. Al público no le da tiempo a asimilar el esperpéntico show porque el proceso se iba renovando a cada segundo, sin hablar de las entrevistas de los líderes en las que era tal el número de mentiras por segundo que era imposible que el interlocutor las rebatiera. Quedó claro que ningún ciudadano perderá su condición de ciudadano español, a no ser que renuncie explícitamente a esta condición, y en cualquier caso la condición de ciudadano europeo como mínimo estará ligada a la ciudadanía española, como mínimo, pero además nosotros estamos convencidos que continuaremos siéndolo no en la condición de ciudadanos españoles, porque la adicionalidad de la ciudadanía europea a la ciudadanía española o a la ciudadanía de cualquier Estado es una puerta de entrada a la ciudadanía europea, en ningún caso una puerta de salida de la ciudadanía europea, y la ciudadanía europea tiene una visibilidad de carácter expansivo. Un nuevo Estado se convertiría por el hecho de su independencia en un país tercero respecto a la Unión Europea y los tratados ya no se aplicarían desde el día de su independencia en su territorio. Principio de la verosimilitud. Goebbels decía: construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sonda o de informaciones fragmentarias, es decir, inventarse apoyos a la independencia que no existen. Han conseguido hacer creer que los líderes europeos apoyan el proceso cuando absolutamente todos apoyan al gobierno de España, pero ellos se apoyan en efectivamente fuentes diversas para deformarlas y construir sus argumentos. Por ejemplo, de entidades supranacionales que están considerando absolutamente antidemocrática la opinión del gobierno de España. Por ejemplo, Varoufakis y Assange.
Supuestas entidades de reconocido prestigio como Julian Assange, Varoufakis o Pamela Anderson, recortes de periódicos extranjeros que se descontextualizan para hacer creer que gente importante da su apoyo a la República Catalana, declaraciones que extraen de largas intervenciones para con todo ello construir un solo argumento de respaldo a sus locuras. El mandat del poble que Catalunya esdevingui... Principio de silenciación. Goebbels decía, acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Este principio lo resumiré con una sola imagen. Principio de transfusión. Goebbels decía, establecer en la población una constante y manifiesta actitud visceral de odio y resentimiento contra el enemigo. La propaganda opera siempre a partir de un sustrato persistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Y es que a veces no hace falta ni explicarlo, porque los independentistas lo aplican todo casi al pie de la letra. Si algo tiene el proceso es sentimiento, odio, supremacismo. Goebbels basaba este principio en que calara la idea del odio al extranjero, del odio al judío, a los negros, a los homosexuales, a los comunistas, a los que consideraban el mal de la nación, con una historia inventada para así justificar todas sus tropelías e infundir el odio a la sociedad. Los líderes independentistas han aplicado esto de forma más que evidente, infundiendo odio a todo lo que suene español, ayudado por sus medios de comunicación y una propaganda pagada con dinero de todos los españoles. Li molesta que el president de la Generalitat sigui un andalús? Un andalús que tingui el nom en castellà, sí. Aquests són colons, no són catalans. No és català algú que no parla català, es català només aquell que parla català. El supuesto supremacismo de los catalanes frente a los españolitos, infundido en la sangre, que a muchos les ha hecho creer que realmente son genéticamente superiores. Y por supuesto inventarse la historia, tal y como hacía Hitler, inventarse una historia de Cataluña que no existe, para así sostener con más vehemencia su relato. Si lo dice la historia, es así y punto. Prueba de ello es el Instituto de Nova Historia, apoyado por la Generalitat, y que se dedica a inventarse la historia de Cataluña, y que afirma que personajes como Miguel de Cervantes, Da Vinci o Santa Teresa de Jesús eran catalanes. Y llegamos al más importante, principio de unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo, creando la impresión de unanimidad. Este principio se aplica desde la A a la Z. A los independentistas pocas veces les habrás escuchado hablar de una parte de Cataluña o el 48% de los catalanes. No, ellos hablan siempre del pueblo catalán, todo el pueblo catalán que quiere la libertad y la república y la democracia. Para su discurso no existe ese 52% de catalanes que no quieren la independencia, lo que hace que sea una gran mayoría silenciosa la que no se atreve a abrir la boca, porque el principio de unanimidad está perfectamente orquestado y se ha hecho creer que son todos los catalanes los que quieren la independencia. Como vemos, el proceso del independentismo tiene más de fascismo que de democracia, es obvio. El supremacismo y la xenofobia manchan todo el movimiento hasta la médula, pero por suerte ya está llegando a su fin. No ha sido ni gracias al PP, ni a Ciudadanos, ni mucho menos al PSOE. Ha sido gracias al Estado de Derecho y a que toda España se ha plantado y por fin nos hemos dado cuenta de que no hay que avergonzarse por estar orgulloso de pertenecer a este país. Pero mientras, algunos seguirán con su locura irrealizable, porque cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con la estelada. Así que hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, podéis suscribiros, y si no, pues podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.